En primer lugar, tenemos que decir qué es la maldad o a qué nos referimos con maldad en los términos de esta charla. Son hechos de condición humana, es decir, hechos por los hombres que se caracterizan por ser perjudiciales, negativos, destructivos, inmorales o causantes de sufrimiento físico, psíquico o moral. Este concepto ha sido estudiado desde diferentes ámbitos, ¿no? La psicología, la sociología, la ética, la política, la moral, la filosofía. Tenemos que decir que la maldad se manifiesta a nuestro alrededor en todos los ámbitos, ¿no? Del más cotidiano al más global. Es decir, es un fenómeno con el cual estamos acostumbrados a tratar y lo experimentamos continuamente. Y sin embargo, sentimos una incomprensión, un rechazo, una falta de eso, de comprensión, de decir, bueno, ¿cuál es la naturaleza de la maldad? ¿Por qué pasan determinadas cosas? Especialmente cuando no se trata de maldad instrumental, es decir, hacer hechos malos para conseguir un beneficio, sino cuando se manifiesta a veces la maldad gratuita. Pues todos tenemos la experiencia de haber ido a ver un monumento y encontrarlo vandalizado, ¿no? O hechos que no sabemos muy bien por qué, a qué se deben, ¿no? Por eso este tema pues, ha suscitado pues, muchos análisis y muchas preguntas. Quizá esa repugnancia que nos da la maldad nos lleva un poco a externalizarla, a decir, bueno, no forma parte de nuestra naturaleza. Por algo, en todas las culturas, en todas las religiones, la maldad suele estar encarnada en alguna figura externa que simboliza el mal absoluto. El diablo, el demonio, las energías negativas, los espíritus, los fantasmas. Eso es así culturalmente en todo tiempo, ¿no? Y por otra parte, también tradicionalmente, la maldad ha sido considerada como una especie de tara, de anormalidad, de patología, como que la naturaleza del hombre tiende a lo positivo, a lo bondadoso, y sin embargo, la maldad es cuando hay algo que está averiado, ¿no? Una desviación de lo natural. Como digo, en todas las culturas tenemos la encarnación del mal. Y esto ha sido recogido, evidentemente, en el cine, desde diferentes puntos de vista. El más conocido, el demonio. E incluso dentro del demonio, en el cine, tenemos diferentes subgrupos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el demonio del exorcista, que es la imagen que habréis reconocido, en el cual es el demonio o la legión de demonios que poseen a las personas, ¿no? Algo como un espíritu maligno que de pronto se encarna en las personas. Pero también tenemos, por ejemplo, a otras figuras como son los monstruos. Tenemos a muchísimos, un catálogo tremendo, ¿no? Pues desde Nosferatu, llevado ya al cine al principio casi de inventarse el cine, en una película estupenda que es realmente una joya del expresionismo alemán. Tenemos toda la saga de Drácula, tenemos a Frankenstein, tenemos a un montón de monstruos, ¿no? Que no son propiamente el diablo, pero sí son encarnaciones malignas. Y tenemos las energías, los fantasmas, los espíritus de otra época. El Resplandor, como ejemplo de otras muchas, es basada en una novela de Stephen King. Es así, es una película de Stanley Kubrick que realmente logra crear una atmósfera en la cual casi las energías malignas las percibimos, y que a través de la posesión del personaje principal pues vemos cómo la encarnación del mal se manifiesta sin hacerse real. Y luego tenemos al anticristo. El anticristo es la encarnación del diablo que quiere volver a la tierra y encarnarse. También ha habido muchísimas películas, como la imagen que estamos viendo de La semilla del diablo, de Roman Polanski.
Tenemos también, pues incluso otro tipo de películas más desenfadadas. Todos recordamos El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia, que juegan pues con esa mitología del anticristo que quiere reencarnarse, volver a la tierra, etc. Pero hay un tipo de diablo que ha dado muchísimo juego cinematográfico, que es un poco el diablo mefistofélico, digamos. Es una encarnación demoníaca en una persona elegante, pues maquiavélica, manipuladora, etc. Uno de los ejemplos más perfectos de esto lo encontramos en la película El corazón del ángel, en el cual aparece un misterioso personaje del cual se nos dan muchas pistas. Su nombre es Lucifer, es decir, Lucifer, y la trama es que este personaje contrata al detective Harry Angel para que encuentre a una persona. Vamos a ver una escena en la cual las pistas a las que me refería las vamos a ir detectando rápidamente. Bueno, parece que nuestro Johnny se ha buscado el truco perfecto para desaparecer. Así parece. Ya sabe lo que dicen de las babosas. No, ¿qué dicen de las babosas? Que siempre dejan babas en sus huellas. Lo encontrará. No, no lo encontraré. Porque he olvidado contarle un detalle. A ese tipo, al doctor Fowler, se lo cargaron. Le volaron la tapa de los sesos, ¿sabe? ¿A Fowler? Sí, a Fowler. ¿Lo mató usted? No, yo no le maté. Pero no sé qué pensará la policía. Mire, acepté este trabajo para buscar a una persona por 125 pavos al día, ¿no? Y ahora soy sospechoso de asesinato. Renuncio. Esos son gajes del oficio, señor Ángel. Si no le gustan los honorarios, podemos arreglarlo. No me gusta usted, Schaefer. Oiga, lo más cerca que he estado de la muerte es cuando me he parado en la segunda avenida para ver pasar el coche fúnebre. ¿Entiende? Y ya es suficiente. ¿Tiene miedo? Sí, tengo miedo. Daré instrucciones a mi abogado para que le envíe un cheque por $5.000. Si usted no quiere el trabajo, contrataré a otro. ¿5.000? 5.000. Debe desear mucho encontrar a ese Johnny, ¿eh? Me gusta saldar las cuentas. En algunas religiones se cree que el huevo simboliza el alma. ¿Lo sabía? No, no lo sabía. ¿Le apetece uno? No, gracias. Les tengo manía a las gallinas. Bueno, como veis hay muchas pistas, ¿no? Empezando desde el anillo con la estrella de 5 puntas, etc. Bueno, también hemos hecho referencia a la concepción de la maldad como una tara, una anormalidad, una disfunción o una patología. Así, en el cine encontramos personajes que representan a criminales compulsivos, como la imagen que estamos viendo, que pertenece a la película M, El vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang. Es una película estupenda también, y que cuenta la historia de un asesino de niñas. Parecida es una película española en coproducción que se llama El Cebo, de los años 40. Si no la habéis visto, desde luego os recomiendo que la veáis porque es estupenda. En Frenesí, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, probablemente es la película con la violencia más explícita y más desagradable de Hitchcock, y trata sobre un asesino de mujeres.
Y una película muy interesante que me pareció fue Ciudadano X. Cuenta una historia real de un asesino en serie en la Unión Soviética, Andrei Chikatilo, que mataba adolescentes, era caníbal, bueno, una cosa horrorosa. Y es muy interesante porque nos cuenta cómo un policía siguió su pista durante 20 años y la actitud de las autoridades soviéticas que decían que los asesinos en serie eran un fenómeno occidental, producto de la degeneración occidental y que por lo tanto no había asesinos en serie en Rusia. Por lo tanto, no le permitían establecer pues, los métodos de sacar pautas, etc. Y también es muy interesante porque fue el primer caso en el cual se utilizó a un psiquiatra forense alemán, que fue el que hizo un perfil psicológico y el que realmente hace que incluso el propio personaje, el propio asesino, comprenda por qué es como es, ¿no? Y otras taras, otras traumas, el rencor, la no aceptación de la pérdida de la juventud, del éxito, todo eso lo encontramos en la tremenda película que fue de Baby Jane, con Bette Davis y con Joe Crawford, ¿no? La historia de dos hermanas que se han dedicado al cine. Una de ellas era una niña prodigio, no ha asumido su decadencia, y vemos ahí una historia de rencor realmente muy, muy turbia, pero muy interesante. Y una muy famosa también, de asesinas o de trastornadas, psicópatas, ¿no? Es Misery, basada también en la novela de Stephen King. Es un trastorno de una fan que bueno, retiene a un escritor que ha sufrido un accidente porque es tan fanática de sus novelas que cuando el escritor le dice que quiere terminar la serie a la que ella es adicta, pues le retiene y no le deja ir y le secuestra, ¿no? Está todo llevado al extremo, pero es una película que realmente te mantiene muchísimo el interés. Ahora, si hablamos de un personaje que encarna lo que es un trastorno psicótico de personalidad múltiple, etcétera, sería sin duda Psicosis, ¿no? Que yo creo que consagró a Anthony Perkins porque es de lo más inquietante. Un dato curioso es que está basado en la historia de un asesino real, es Gell. Y luego tenemos aquellos personajes que no es que estén completamente trastornados, no carecen de conciencia ni de voluntad, pero sí se mueven por mecanismos psicológicos traumáticos. Una película que me resultó aterradora es Mientras duermes. Es una película española de Jaume Balagueró del año 2011, cuyo protagonista es Luis Tosar. Es la maldad más absoluta y más cotidiana. Nos habla de un portero en un edificio de apartamentos de Barcelona que por su trabajo conoce todos los hábitos y las vidas de todos los inquilinos. Es un hombre absolutamente amargado que padece una incapacidad para ser feliz. Entonces, por ello procura que los demás tampoco lo sean, llegando a realizar las acciones más malvadas. Y hay una chica que vive en el edificio que es insultantemente feliz para él. Entonces, bueno, la película es, ya digo, tremenda, pero muy buena. En el mismo sentido, tenemos a Ricardo III, de Shakespeare. El Ricardo III era, tal y como lo presenta la obra de Shakespeare, el duque de Gloucester era una persona que nació pues, deforme, fue rechazado, no participaba en la alegría de vivir, no tenía ninguna capacidad para ser feliz, ¿no? Entonces encuentra el sentido de su vida en alcanzar el poder a través de la corona de Inglaterra con los métodos que sean, y así se convierte en un asesino depravado horrible. La frase que le define es: incapacitado para ser feliz, he resuelto ser malvado. Y una película muy muy reciente del año 2023 es la francesa El sucesor, de Xavier Legrand, y que nos abre una posibilidad
también bastante tremenda, que es si la maldad puede ser hereditaria. Es decir, si puede haber determinadas tendencias, determinado determinismo biológico o genético que puede hacer que alguien, sin ser consciente, haya heredado una tendencia perversa. Es una película estupenda, la verdad. Y luego también encontramos a la dicotomía o la dualidad entre el bien y el mal, si son complementarios o si existen por contraposición. Es decir, sabemos lo que es el bien y sabemos lo que es el mal por ser opuestos y contradictorios. La filosofía dualista dice que, bueno, que son dos fuerzas opuestas las que rigen el universo, el bien y el mal. Pero para definirla, para definir lo que es bueno y es malo, nos hace falta pues establecer unos límites, ¿no? Eso lo encontramos también en las creencias que imperan en la sociedad sobre lo que es correcto y lo que no es correcto. En el cine, esta contraposición frecuentemente lo vemos entre los héroes y los villanos. En las películas, sobre todo antes, siempre decíamos quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Entonces, hay algunos personajes que ya se han perpetuado así. Por ejemplo, Batman y Joker, que son personajes del mundo del cómic, encarnan respectivamente el bien y el mal, el héroe y el villano, por naturaleza, ¿no? Hay una película de la saga de Batman que a mí me resultó muy interesante, que es El Caballero Oscuro, porque creo que insinúa la relatividad de esos límites morales. Joker es un nihilista amoral que cree que el universo es un caos sin reglas morales y por tanto actúa como quiere, pero es coherente con lo que piensa, ¿no? Batman, por el contrario, cree en las reglas morales y en la bondad. Pero hay una escena en la cual Batman interroga a Joker y le golpea. Y entonces Joker le dice: tú lo que eres es un hipócrita. Yo al menos soy coherente, entonces yo estoy más en el lado correcto que tú. Y me pareció un planteamiento pues muy interesante sobre la relatividad moral. Y una película interesantísima en este respecto es El Protegido, del año 2000, de M. Night Shyamalan, un director indio que conoceréis por El Sexto Sentido, etc. Plantea una visión muy original de los héroes y los villanos. Es la historia de un hombre que parece ser invulnerable a cualquier cosa, ¿no? Puede haber una catástrofe donde muere todo el mundo y él es el único superviviente. Y en cambio hay otro hombre que es todo lo contrario, tiene todas las enfermedades, todo le sale fatal, etc. Se conocen, se hacen amigos y al final el héroe o el superviviente, el protegido, descubre que la otra persona lo que busca es ser el villano y adquirir identidad por contraposición a él. Vamos a ver la escena en la cual esto sucede. Es una película de culto porque traslada el universo del cómic a la vida real. You know what the scariest thing is? To not know your place in this world. To not know why you're here. It's just an awful feeling. What have you done? I almost gave up hope. There were so many times I questioned myself. You killed all those people. But I found you. So many sacrifices just to find you. Jesus Christ. Now that we know who you are, I know who I am.
I'm not a mistake. It all makes sense. In a comic, you know how you can tell who the arch villain's going to be? He's the exact opposite of the hero. And most times they're friends like you and me. I should have known way back when. You know why, David? Because of the kids. Es una película muy interesante. Si no la habéis visto, yo os la recomiendo. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra concepción de la maldad, que sería, hemos visto hasta ahora, pues la negación de la maldad a través de su concepción como un ser maligno, externo a nosotros, o como una tara, una enfermedad o una desviación. Sin embargo, la constatación de que existe una tendencia a la maldad casi consustancial en las personas es algo que con un mínimo análisis se nos hace patente. El cine nos presenta muchos ejemplos de malvados hasta la médula, ¿no?, en los que la maldad parece la esencia de su naturaleza, como es el caso del protagonista de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Pero también puede ser, en mucha menor medida, algo parte de la naturaleza de todos. Así, esta concepción de la maldad como tendencia natural la define muy bien San Agustín en sus Confesiones, en el cual describe y se asombra de esa tendencia en sí mismo e intenta desentrañarla según la óptica del pecado, entendido como maldad ética, no como una ruptura de una norma. Así, en las Confesiones relata cómo, siendo joven, cometió un robo sin importancia, robó unas peras en un huerto, no porque quisiera comerlas, sino por el placer de hacer algo prohibido. Y reflexiona sobre ello y dice lo siguiente: aquí está, Señor, mi corazón, del que te has apiadado cuando yo me hallaba en lo profundo del abismo. Que te diga ahora este corazón mío que buscaba allí para que yo fuera malo gratuitamente, y no hubiera ninguna causa para mi maldad más que la maldad misma. Era fea y la amé la perdición, amé mi defecto, no aquello por lo que yo era deficiente, sino mi propio defecto, torpe alma mía, que salías fuera de tu base yendo a la perdición, no apeteciendo algo en la ignominia, sino la misma ignominia. Es decir, está planteando por qué existe la maldad gratuita, no la maldad como un medio para conseguir algo. Esta concepción natural de la maldad la vemos también desde muchas ópticas en las películas. Hay una película terrible que se llama Anticristo, del año 2009, de Lars von Trier. Lars von Trier es un director complicado, porque es una película muy desagradable y tiene unas escenas realmente muy impactantes. Tan impactantes que al principio estás un poco chocado por lo que estás viendo y cuesta casi penetrar en su mensaje. Pero realmente plantea temas muy interesantes, ¿no? Muchos temas psicológicos a través de la historia de un matrimonio que ha perdido a su hijo pequeño. Y una de las cuestiones filosóficas que se hacen a través de la distorsión de la mentalidad de la protagonista, que ha caído en una depresión muy fuerte, es que ella está haciendo una tesis sobre el feminicidio a través de la historia y viendo cómo se ha atribuido la cierta maldad natural a la mujer, lo cual ha provocado pues que la mujer haya sufrido pues eso, feminicidios, de la quema de brujas a muchas otras. Entonces ella acaba imbuida pensando, realmente a lo mejor esa maldad natural existe y yo la tengo, ¿no? Y a raíz de ahí pues suceden cosas pues muy tremendas. Un villano tremendo, un personaje malvadísimo, casi puro, lo encontramos en El beso de la muerte. Es una película año 47 en la cual Richard Widmark interpreta a un delincuente. Es el prototipo, entre otros muchos, de gángster malvado, ¿no? Que incluso cuando ha conseguido lo que busca, pues sigue haciendo daño, como en la tremenda escena en la que tira a una mujer en silla de ruedas por las escaleras.
Y otro fenómeno de maldad absoluta lo encontramos en el terrible tema de las snuff movies, que son películas en las cuales se rueda violencia real, ¿no? La tortura y la muerte de personas. Hay un par de películas a las que quería hacer referencia. Una es Asesinato en 8 milímetros, la película que estamos viendo con Nicolas Cage, o Tesis, de Alejandro Amenábar, que fue la ópera prima, que tratan los dos este tema. Pues en Asesinato en 8 milímetros, el malvado, cuando le cogen, le dice el protagonista, ¿por qué has hecho esto? Y dice el otro, a ver, yo no tengo traumas, ni compulsiones, ni me han maltratado de niño, lo hago simplemente porque quiero y porque puedo hacerlo. Es decir, la definición de la maldad pura, ¿no? Y otro tema también interesante es el que nos plantea Hitchcock de nuevo en La Soga. La Soga es una película del año 48 en la que James Stewart encarna a un profesor y tiene a dos alumnos muy brillantes, los cuales urden el asesinato de un compañero suyo de clase y amigo de ellos. No porque tuvieran nada contra él, sino para demostrar al profesor, que es criminólogo, que el crimen perfecto sí existe. Es también un ejercicio intelectual, donde estos chicos pretenden erigirse un poco en el superhombre de Nietzsche. Es decir, vamos a generar nuestro propio sistema de valores. Está bien lo que nosotros digamos que está bien. Entonces ponen por encima el hacer un asesinato perfecto y demostrar su capacidad que el valor de la vida humana. Es una película que bueno, nos plantea también ese tema filosófico un poco nihilista, ¿no? De dónde está el límite entre el bien y el mal. Otro fenómeno que me parece bastante demostrativo del mal absoluto, para mí, es el acoso escolar o el bullying tan de moda, porque es realmente maldad gratuita, es abusar del débil sin más motivo, y encontramos también muchas películas en las cuales se manifiesta. Una es Scarry, también basada en una novela de Stephen King, en la cual todo se desencadena por el acoso que sufre la protagonista. Y un personaje malvado icónico, Robert Mitchum en La noche del cazador. Esta película es una maravilla expresionista dirigida por Charles Laughton, que nos cuenta la historia de un personaje muy malvado, ¿no? Es un presidiario que se hace pasar por un falso predicador y que por casualidad tiene noticia de que un compañero de presidio ha escondido un botín en la muñeca de una de sus hijas. Entonces él sale de la prisión, embauca a la viuda, bueno, acaba todo fatal. El caso es que los hijos, niños, salen huyendo y él les va persiguiendo para matarles y conseguir el botín. Y los niños acaban refugiados en casa de una mujer mayor, muy estricta, pero también muy valiente y muy bondadosa, que acoge a niños solos, a niños a los que ve desprotegidos. Vamos a ver una escena de esta película en la cual, sin violencia explícita para nada, se nos muestra la tensión de fondo, porque la mujer está dentro de la casa con los niños y él está fuera. Y la forma que tiene de acosarla es a través de una canción religiosa. Y la mujer, a su vez, le responde demostrándole que no le tiene miedo. Me gustaría sobre todo que nos fijáramos en los planos, en las fotografías, en los claroscuros, que es gran parte del valor de esta película. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine,
leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. Avergüénzate, Ruby. No haces más que suspirar pensando en ese perro rabioso. ¡Oh, Dios mío! Ruby, saca a los niños de la cama y hazlos bajar. Las mujeres son tan tontas. Este mundo no es para los niños. Me parece una escena muy breve, pero muy representativa, ¿no? La metáfora del búho, todo. Bueno, la brutalidad y el fanatismo. Esta imagen corresponde a la película Perros de paja, de Sam Peckinpah. Es bastante violenta y es como una pareja es atacada por los lugareños de un pueblo, también de una forma como muy absurda, ¿no? Que no tiene una razón más que ejercer la brutalidad. Hasta ahora hemos visto la maldad como tendencia natural o como maldad instrumental, pero más banal y más aterrador incluso resulta el mal considerado como producto de la estupidez, de la simple falta de sensibilidad y por lo tanto desprovisto de todo sentido. Este esquema lo hizo un sociólogo italiano, Carlo Cipolla, y se llama la teoría de la estupidez. En él, él clasifica un poco a las personas y dice: los bondadosos, también los incautos, actúan en perjuicio propio y en beneficio de los demás. Los inteligentes en beneficio propio y en beneficio de los demás. Los malvados en beneficio propio y en perjuicio de los demás. Y los estúpidos en perjuicio propio y en perjuicio de los demás. Por lo tanto, él concluía: lo peor son los estúpidos, porque con ellos no gana nadie. Hay una película, El misterio de Salem Slot, que está basada también en una novela de Stephen King, en la cual hay una reflexión que hace uno de los personajes, que es el padre Callahan. Es una reflexión que está contenida en la novela, no en la película, pero me parece muy interesante. El padre Callahan siempre había dedicado su vida a luchar contra el mal. Y llega un momento en el que se plantea si realmente el mal existe o si es algo más bien inconcreto, inasible, porque está contenido en cada hombre. Y que no tiene ningún sentido, es totalmente estúpido. Y por lo tanto, eso lo hace invencible. Y dice así: Dios, el bien, el derecho, no eran más que nombres para la misma cosa, la batalla contra el mal. Quería ver el mal despojado de su manto con el que se lucía a la gente. Quería verlo inequívoco y conocer cada rasgo. Quería enfrentarse mano a mano con el mal, que su lucha fuera pura, que no estuviera contaminada por la política, que cabalgaba lomos de todos los problemas sociales como un deforme gemelo siamés. Pero no había batallas, apenas pequeñas escaramuzas de resultado indefinido, y el mal no tenía un rostro sino muchos, y todos esos rostros eran vanos, y casi todos tenían el mentón pegajoso de baba. En realidad estaba llegando a la forzosa conclusión de que en el mundo no había nada que fuera el mal con mayúsculas, sino apenas el mal con minúsculas. En momentos así sospechaba que Hitler no había sido más que un burócrata acorralado, y que el propio Satán no era más que un retrasado mental con un sentido del humor rudimentario, como el de los que encuentran graciosísimo darles a las gaviotas un petardo oculto en un trozo de pan. Es decir, el mal
absurdo, el mal por falta de sensibilidad y de inteligencia. Un ejemplo de estúpidos que hacen el mal lo encontramos en la película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Se perjudican a sí mismos y a los otros y están encarnados por militares que por motivo de una mentalidad rígida y por seguir normas absurdas entran en una guerra total y en una destrucción mutua asegurada de todo el mundo. Y otras formas de mal también absurdo lo encontramos en una película de Juan Antonio Bardem del año 56 llamada Calle Mayor. Nos cuenta cómo en un ambiente provinciano, moralmente rígido y profundamente machista, unos amigos urden una broma cruel en la que hacen creer a una mujer soltera y desesperanzada que uno de ellos se ha enamorado y quiere casarse con ella, causando un sufrimiento absurdo en el cual no hay beneficio para nadie. Y luego tenemos el fanatismo, además de la falta de sensibilidad e inteligencia. Fanatismo de muchos tipos. Por ejemplo, el fanatismo religioso ha sido tratado también en muchas películas. Un cineasta magnífico es Dreyer, de Dinamarca. Hizo varias películas sobre la religión. Por ejemplo, La Pasión de Juana de Arco, o Ordet, o la que estamos viendo que es Dies Irae, el Día de la Ira. Nos refleja el fanatismo religioso de la Inquisición, de la quema de brujas, la consideración de las mujeres como cercanas al pecado y especialmente la sospecha de brujería que recaía muchas veces sobre mujeres solas, mayores o sabias que vivían en contacto con la naturaleza y conocían pues, métodos de curación, etc. Y todo lo cual fue causante de innumerables actos de crueldad y de maldad. O el fanatismo político que lo encontramos, por ejemplo, en un personaje de Dr. Zhivago, que es Strelnikov. Vemos en la película la evolución del personaje de Strelnikov desde estudiante idealista implicado en la lucha contra los zares a dirigente comunista tras la Revolución Soviética. Y vemos cómo la transformación de su personalidad que produce el fanatismo unido al poder y las consecuencias terribles que tiene esta circunstancia. Y también está el fanatismo moral y la psicopatía. Y sobre ello hay una película mítica que es Seven. Seven es una película del año 95 de David Fincher, interpretada por 3 actores magníficos, como es Morgan Freeman y Brad Pitt como policías, y el psicópata interpretado por Kevin Spacey. Vamos a ver una escena en la cual el psicópata, una vez capturado, o más bien se ha entregado a la policía, cuenta sus motivos, en los cuales encontramos el fanatismo moral del cual estábamos hablando. No negaré mi deseo personal de que el pecado se vuelva contra el pecador. Un momento, creía que lo que habías hecho era asesinar a inocentes. ¿Inocentes? ¿Acaso te estás burlando? Un gordo ceboso. Un ser repugnante que apenas se tenía en pie. Un hombre al que si vierais en la calle paseando con vuestros amigos, señalaríais sin duda para burlaros de él. Un hombre que os avergonzaría comiendo y al que la gula le dominaba. Luego estaba el abogado. Deberíais agradecerme en secreto que acabara con aquel avaricioso. Era un hombre que dedicó su vida a amasar dinero a base de engaños. Con cada aliento que emanaba de su boca, seguía manteniendo asesinos y violadores en la calle. ¿Asesinos? Una mujer. ¿Asesinos como tú, John? ¡Una mujer! Tan fea y sucia en su interior que le era imposible seguir viviendo sin ser bella en su exterior. Otro que distribuía drogas, un camello de lujo y pederasta en realidad. Sin olvidar a la puta que contagiaba el SIDA con sus servicios. Solo en un sucio mundo como este, nuestra cínica sociedad puede decir que eran inocentes sin echarte a reír. Esa es la cuestión. Presenciamos un pecado capital en cada esquina, en todas las casas, y lo toleramos. Lo toleramos porque es habitual, es decir, algo trivial. Lo toleramos mañana, tarde y noche. Pues se acabó. Estoy dando ejemplo.
Lo que he hecho será objeto de análisis, de estudio y seguimiento. Para siempre. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a otro capítulo que es la maldad y la sociedad. Porque, según lo que hemos hablado, nos podemos preguntar, ¿es la maldad inherente a la naturaleza del hombre y por lo tanto inevitable? La bondad o la maldad en el género humano ha sido siempre objeto de controversia filosófica, ¿no? Entre dos concepciones. Una que parte de una naturaleza del hombre que se degenera por la sociedad, como la famosa tesis del buen salvaje de Jean-Jacques Rousseau, que desarrolló el tema de la influencia conductora de las fuerzas sociales, imaginando al ser humano como un salvaje, noble y primitivo, que ha perdido sus virtudes por el contacto con la sociedad. Sin embargo, hay otra concepción contraria, que es la del hombre como un ser con instintos brutales y dañinos que controla los mismos a través de la civilización, ¿no? ¿Y por qué mecanismos? Por la educación, la religión o la familia. O bien porque está controlado por la disciplina que le impone la voluntad del Estado. La escena que estamos viendo corresponde a la película Viridiana de Buñuel, que está a su vez basada en la novela Alma de Benito Pérez Galdós. Y nos cuenta la historia de Viridiana, que es un personaje absolutamente puro e inocente, que está en un convento y antes de tomar los votos, porque es novicia, la superiora le dice que tiene que salir al mundo y ver cómo es el mundo. Entonces ella va al mundo llena de bondad, llena de ganas de hacer el bien, y se encuentra con que todo es horrible, ¿no? Todas las personas con las que trata es horrible, desde su tío, desde, otras personas de la familia que le rodean, y sobre todo por la famosa escena en la cual ella invita a su casa para dar de cenar pues, a vagabundos y a pordioseros y a personas pobres, los cuales se portan fatal, intentan aprovecharse de ella, etc. Es una reflexión como diciendo, el mundo es horrible, no hay las normas en las que tú crees, Dios no está mirando, digamos. Y acaba de una forma absolutamente pesimista porque Viridiana renuncia a entrar en el convento y abandona su fe. También lo encontramos, por ejemplo, en los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, en el cual, pues, en una de las sociedades que conoce Gulliver a lo largo de sus viajes, encuentra una en la cual los caballos son la especie dominante y tienen a los hombres dominados, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque los consideran absolutamente perversos. Y dicen así: el relato histórico del ser humano es un montón de conjuras, rebeliones, asesinatos, matanzas, revoluciones y destierros, justamente los efectos peores que pueden producir la avaricia, la parcialidad, la hipocresía, la perfidia, la crueldad, la ira, la locura, el odio, la envidia, la concupiscencia, la malicia y la ambición. Por eso, dice el caballo, no puedo por menos de deducir que el conjunto de vuestros semejantes es la raza de odiosos bichillos más perniciosa que la naturaleza haya nunca permitido que se arrastre por la superficie de la tierra. Vamos, que es un retrato tremendo, ¿no? Puede que esta condena total nos parezca exagerado, pero bueno, tenemos que pensar que escribió la novela 2 siglos antes de los genocidios más grandes del mundo moderno, ¿no? Por lo tanto, esto resulta cuando menos inquietante. Una película que realmente es muy, muy inquietante es La cinta blanca del año 2009 de Michael Haneke. Narra los acontecimientos extraños y violentos que empiezan a pasar en un pueblo protestante en 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, y explora las raíces o el nacimiento del fascismo en Alemania. Es una reflexión sobre el fin de la inocencia, sobre la perversidad innata y cómo a veces se niegan los hechos para no ser enfrentados.
Es decir, es una reflexión sobre la maldad natural y cómo puede trasladarse a modelos sociales. Y luego están las influencias sociales. Es decir, hay una perspectiva que es que las personas no sean buenas o malas de forma intrínseca, reconociendo que hay cierta tendencia natural, sino que es la situación creada por influencias sociales la que puede llevar a que buenas personas cometan actos muy malvados y sin conciencia incluso de la maldad. Esta es la concepción de la psicología conductual. Consiste en entender que lo que somos es un resultado de los sistemas que gobiernan nuestra vida, la riqueza, la pobreza, la geografía, el clima, la época histórica, el predominio cultural, político, religioso y también las situaciones concretas en las que nos encontramos a diario. Eso es lo que puede conformar que una persona se comporte con maldad o con bondad. Por ejemplo, la exclusión social. Hay casos como el que narra la película A Sangre Fría, basada en la novela de Truman Capote, sobre el asesinato de una familia para robarles una cantidad irrisoria, no sé si eran $40, ¿no? Fue un crimen horrible cuyas motivaciones se analizan a través de las circunstancias de exclusión que sufrían los asesinos. O una película mítica es Taxi Driver de Martin Scorsese, que nos lleva a plantearnos la utilización de las personas por la sociedad en la figura de un veterano de Vietnam con evidentes traumas y trastornos que lo han convertido en una bomba de relojería social. A pesar de ser un veterano, es olvidado por la sociedad y posteriormente es encumbrado también como un símbolo e igualmente sin motivo. O sea, es un poco el absurdo de cómo la sociedad trata a las personas. Y un ejemplo que me gusta mucho es la película Las amistades peligrosas de Stephen Frears. Nos presenta a un personaje cruel y maquiavélico que es la marquesa de Merteuil, interpretado por Glenn Close, quien encuentra placer en urdir tramas, en manipular a las personas, en destruir relaciones y vidas. En una escena de la película, el personaje se explica a sí mismo. Y así vemos cómo esta forma de actuar tan terrible que tiene no es un entretenimiento ni es maldad gratuita. Es una actitud deliberada ante las circunstancias sociales que le han sido impuestas y le han convertido en lo que es. Vamos a ver la escena. A veces me pregunto cómo habéis conseguido inventaros a vos misma. No he tenido otra opción. Soy mujer. Y las mujeres estamos obligadas a ser más hábiles que los hombres. Que podéis destrozar nuestra reputación y nuestra vida con solo unas cuantas palabras. Por eso he tenido que inventarme no solo a mí misma, sino formas de escapar que nadie había imaginado. Y si lo he conseguido es porque siempre he sabido que había nacido para dominar a vuestro sexo y vengar el mío. Sí, pero yo os he preguntado cómo. Cuando me presentaron en sociedad tenía 15 años. Y ya sabía qué papel estaba condenada a representar. Guardar silencio y obedecer me dio la oportunidad perfecta para escuchar y observar. Escuchar no lo que me decía la gente, que naturalmente carecía de interés, sino precisamente aquello que querían ocultar. Practiqué la indiferencia. Y aprendí a sonreír mientras bajo la mesa me clavaba un tenedor en el dorso de la mano. Me convertí en una virtuosa del engaño. No buscaba el placer, sino el conocimiento. Consulté a los más estrictos moralistas para dominar las apariencias, a filósofos para saber qué pensar y a novelistas para saber hasta dónde podía llegar. Y al final lo destilé todo en un principio asombrosamente simple. Vencer o morir. Hablando de tendencias sociales, de influencias sociales, hay un caso tremendo que nos lo cuenta el
psicólogo social Philip Zimbardo. Él fue el cerebro del famoso experimento de Stanford, que se hizo en el año 71, en el cual se reclutaron voluntarios entre los estudiantes y se les dividió aleatoriamente de forma que unos tenían que representar el papel de presos y otros el papel de guardianes. El resultado fue que los que hacían de guardianes desarrollaron unas conductas vejatorias, humillantes y de absoluto abuso hacia los presos. Y los presos desarrollaron muchos desórdenes emocionales. El experimento se tuvo que cancelar porque se estaba yendo de las manos de una forma muy acelerada. El objetivo era demostrar el efecto de los roles impuestos sobre la conducta. Esto se ha aplicado después a muchas situaciones. Por ejemplo, este psicólogo social, Zimbardo, fue perito en el juicio que se hizo por lo que pasó en la cárcel de Abu Ghraib, que durante la guerra de Irak había presos iraquíes y guardianes estadounidenses, ¿no? Entonces se filtraron unas grabaciones en las cuales se sometía a unos tratos degradantes y absurdos, o sea, no tenían ningún motivo a los presos, y acabó en un juicio. Cuando esto se filtró, la sociedad se horrorizó, ¿no? Y no lo podía entender, y este psicólogo hizo de perito en el juicio. Y luego escribió un libro que se llama El efecto Lucifer, en el cual intenta desentrañar cuáles son los mecanismos psicológicos que hace que se desemboquen actos malvados, ¿no? O cuáles son las influencias externas que los activan, que generalmente son el poder, la educación y los roles sociales. Sobre este experimento se han hecho algunas películas. Una se llama así, El experimento, que es la más reciente, y creo que es el año 2010, con Adrien Brody y con muchos otros actores conocidos, y otra que se llama Stanford, el experimento, porque fue algo que conmocionó mucho a la sociedad americana. Y hay una película también de Lars von Trier llamada Dogville, que es tremenda, pues como son prácticamente todas las de este director. Y nos cuenta una evolución parecida, ¿no? A través de la historia de Grace, una fugitiva interpretada por Nicole Kidman, que es perseguida por la mafia y tal, y que busca refugio en un pueblo imaginario en las montañas rocosas que se llama Dogville. Sus integrantes se avienen a acogerla y ella a corresponder con trabajo. Pero la situación de dependencia en la que se encuentra hace que la actitud de los habitantes vaya evolucionando paulatinamente hacia el abuso y hasta la brutalidad con ella. Es una película muy dura, formalmente muy original y con un planteamiento bastante profundo sobre la relación entre las circunstancias y la perversidad. Y desde luego, para hablar de influencias, hay que mencionar a la ola. Hay un mecanismo que es la presión interior de la pertenencia al grupo, ¿no? Las cosas malvadas que puede llegar a hacer una persona con tal de integrarse en un grupo, cómo puede perder sus límites morales. Y todo para ser aceptado, para que nos quieran, para que nos acepten. Encontramos pues personas que pasan por ritos de iniciación dolorosos, humillantes, etc., ¿no? De esto se hizo bastantes experimentos también. Uno muy famoso fue la tercera ola, que se hizo en California en el año 67. Un profesor implantó un régimen de extrema disciplina militar en el aula. Sin embargo, era todo para demostrar cómo había sido el origen del nazismo, cómo había sido posible que se implantara en la sociedad alemana y fuera aceptado por la sociedad alemana. Pues ante el asombro del profesor, los estudiantes se entusiasmaron, de forma que se integraron en el experimento y al poco empezaron a espiarse unos a otros y a acosar incluso a los que no querían unirse al grupo. Se hizo una película en el año 2008, una película alemana, La Ola, que es fantástica. O sea, yo recomiendo su visionado, que se basa en ese experimento. El profesor plantea a los alumnos si sería posible que el nazismo volviera a plantearse
Alemania, y poco a poco va implantando las mismas medidas y los alumnos se van integrando. Vamos a ver un poco de la escena final de la película, que no es el final, porque me gustaría que lo vierais, porque el final es impresionante. Pero yo creo que es una escena que resume muy bien esto que estoy exponiendo. Siempre he tenido todo lo que quería. Ropa, dinero, etc. Pero lo que más tenía era aburrimiento. Eso es mío. Pero estos últimos días han sido muy entretenidos. Ya no se trata de quién es la más bonita, la mejor o la de más éxito. La ola nos ha hecho a todos iguales. La procedencia, la religión y el entorno social ya no tienen ninguna importancia. Todos pertenecemos a un movimiento. La ola nos da un nuevo significado. Ideales que merece la pena apoyar. Antes solía machacar a otros. Cuando pienso sinceramente sobre ello, me parece algo bastante anarquista. Es mucho mejor comprometerse con algo. Si uno puede confiar en los demás, conseguiremos más cosas. Por ello, estoy dispuesto a sacrificarme. Os habréis dado cuenta de que son partes de vuestras redacciones sobre la experiencia de esta última semana. Estoy muy impresionado de lo que la ola os ha aportado. Y por eso creo que este proyecto no debe terminar así. Rainer, ¿qué tontería es esa? Marco, siéntate. Sí, pero la gente piensa... He dicho que te sientes. Desde hace años Alemania va cuesta abajo. Somos los perdedores de la globalización. La política quiere hacernos creer que el camino para salir de la crisis es siempre rendir más. Pero los políticos son solo marionetas de la economía. La cuota de desempleo está bajando. Somos el número 1 en exportaciones. Pero la realidad es que los pobres cada vez son más pobres y los ricos más ricos. La única gran amenaza es el terror. Un terror que nosotros mismos hemos creado. Mediante la injusticia que permitimos en el mundo. Y mientras que nosotros poco a poco pero sin descanso destruimos el planeta, unos cuantos supermillonarios se sientan por ahí y se frotan las manos. Se construyen naves espaciales y observan todo lo que pasa incluso desde arriba. Es que no os dais cuenta de lo que pretende. Os está manipulando. Marco, ya está bien, siéntate. No me vas a impedir que diga aquí la verdad, Marco. La ola es el verdadero problema. No. La ola es la única vía para arreglar el camino que están tomando las cosas. Juntos podemos conseguirlo todo. Nosotros hoy tenemos aquí la posibilidad de hacer historia. Tu novia te ha puesto contra nosotros. Ese es tu problema. Eso no es cierto. Pues claro que es cierto. Te ha infectado con sus estupideces. No nos vas a detener. Desde aquí la ola arrasará a Alemania entera. ¡Así es! Y quien se ponga en nuestro camino será aplastado por la ola. ¡Así se habla! ¡Sí, la ola vencerá! ¡Traedme al traidor aquí! ¿Qué dije? ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Marco! Yo te pregunto aquí delante de todos. ¡Dejadme! ¿Estás con nosotros o contra nosotros? ¿Estos habéis vuelto locos o qué? ¿Qué hacemos ahora con el traidor? ¿Qué hacemos con el traidor? Bomber, di. Vamos, di. Tú lo has subido hasta aquí. Sí, claro, porque usted lo ha dicho. Ah, porque yo lo he dicho, ¿eh? ¿Y también lo matarías si te lo pidiera? Lo podríamos colgar o decapitar. O quizá podríamos torturarle hasta que aceptara nuestras normas. Eso es lo que se hace en una dictadura. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado aquí?
¿Estás bien, Marco? Sí, estoy bien. ¿Os acordáis aún de la pregunta que surgió al principio en la clase? Si una dictadura era posible en estos tiempos. Pues es lo que acabamos de ver. Fascismo. Todos nos hemos considerado mejores. Mejores que los demás. Y lo que es aún peor. Hemos excluido de nuestro grupo a todos aquellos que no pensaban igual. Les hemos hecho daño. Y no quiero pensar de qué más habríamos sido capaces. Tengo que pediros disculpas. Hemos ido demasiado lejos. Yo he ido demasiado lejos. Todo esto se acabó. Es una escena impresionante, ¿no? Y aún así la película tiene mucho más. Hemos hablado de la presión interior, la pertenencia al grupo. Luego está la presión exterior, la autoridad. Vamos a analizar un par de supuestos que son un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer por el convencimiento de que se está haciendo lo correcto bajo el influjo de la autoridad. ¿Cómo se puede anular el criterio de las personas y seguir órdenes que nos parecen inmorales o absurdas? El primer ejemplo sería el que nos planteó la filósofa Hannah Arendt con su obra Eichmann en Jerusalén. Hannah Arendt acuñó la expresión banalidad del mal en su libro Eichmann en Jerusalén sobre el proceso a este mando nazi, acusando de organizar el genocidio judío para referirse a los actos malvados realizados por algunos individuos dentro de las reglas del sistema al que pertenecen, sin reflexionar sobre sus actos, ni por lo tanto cuestionarlos o preocuparse por sus consecuencias. De ahí la expresión banalidad. La banalidad no se refiere a la gravedad de las consecuencias, se refiere a la falta de conciencia o el automatismo de los actos que son causa de estas consecuencias y del mal. La defensa que hizo Eichmann en sus actos fue similar a la de otros líderes nazis. Me limitaba a cumplir órdenes. La conclusión y lo que más sorprende a Arendt es que Eichmann, así como otros de su mismo estatus, priorizaban el cumplir órdenes de forma eficaz y diligente y cumplir bien sus deberes por encima de actos que les hubieran parecido inmorales en otras circunstancias. Y también que 6 psiquiatras habían certificado que Eichmann era un hombre normal. Tenía una buena actitud hacia su familia, incluso se podía calificar como ejemplar. Entonces, la conclusión de Arendt es que lo más grave en el caso de Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él y que esos hombres no eran pervertidos ni sádicos, sino que fueron terriblemente normales. Hubo una película, que es la imagen que estamos viendo, que se llamó así, Eichmann tenía otra Operación Final. Otro ejemplo serían los torturadores, ¿no? Que a veces nos parecen monstruos que escapan a la comprensión y sin embargo son meros burócratas. Se hizo un estudio sobre los torturadores argentinos y se vio que incluso los instructores, porque hay instructores para estas cosas, eliminaban a los sádicos porque los sádicos les gustaba causar dolor. Y tenían que ser personas que fueran muy conscientes de que su misión era obtener información y que la tortura era exclusivamente un medio para lograrlo. Películas sobre esto hay muchas. A mí me impresionó especialmente una película que no pienso volver a ver, que se llama Alaje Olimpo, sobre
la dictadura argentina y los centros de detención, pero hay muchas más, Las noches de los lápices, La amor y sombra, etc. Y todo esto son influencias sociales ejercidas desde el interior o desde el exterior, es decir, la pertenencia al grupo o la autoridad. Pero ¿cuáles son los mecanismos psicológicos para conseguir que esto sea efectivo? Pues hay dos acciones principales, la deshumanización y la desindividuación. Se cambia como la estructura psicológica en lo que pensamos, ¿no? O sea, los controles una vez que tenemos los suspendemos, los bloqueamos a través de estos dos mecanismos. La deshumanización es considerar a determinados grupos de personas no como seres humanos sujetos a deberes morales con ellos, ¿no? Un ejemplo lo vemos, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, que pertenece a la película Hotel Ruanda, sobre el genocidio de los Hutus y los Tutsis, ¿no? En los años 80. Ahí vemos cómo las dos partes, sobre todo los Hutus, que fueron los que más mataron a los Tutsis, deshumanizaban totalmente al otro grupo, no les consideraban como seres humanos igual que los de su propia raza. La desindividuación es lo mismo, pero negando la diversidad, es decir, todos los que pertenecen a un grupo son iguales. Esto lo vemos también, por ejemplo, en las guerras. El enemigo son todos lo mismo, no tienen, digamos, caracteres propios, ¿no? El malvado es anónimo, reduce su responsabilidad personal y su autocontrol. En algunas películas vemos, por ejemplo, enemigos, por ejemplo, ingleses y alemanes, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial. Coinciden en una trinchera, un inglés y un alemán se conocen y en el mismo momento en que tienen conciencia de la personalidad del otro, le ven como un individuo, ya matarlo no es lo mismo, ¿no? En cambio, con ese mecanismo de la desindividuación, pues esto desaparece. Un ejemplo de estos mecanismos lo vemos en una película que, bueno, hay dos películas que narran el mismo hecho y las dos son muy buenas. Una se llama La Conferencia y la otra se llama La Solución Final. Y nos cuenta un hecho absolutamente real, que es una conferencia que hubo en enero del año 42, en el cual los mandos nazis se reunieron para ver cómo organizaban de forma eficaz y económica la eliminación de los judíos, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, pues hacen una tormenta de ideas y dicen, pues lo mejor van a ser las cámaras de gas, porque si los disparamos, pues gastamos mucho en balas, o a ver cómo les llevamos, pues por tren. Es decir, de una forma absolutamente fría y burocrática, organizaron algo como fue la muerte de millones de personas. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Nos puede parecer que eso fue algo como puntual en unos movimientos concretos como fueron el nazismo, el fascismo, etc. Pero es que ha habido tantos casos históricos en los cuales esto ha pasado. Por ejemplo, en Estados Unidos es un ejemplo de cómo el Estado puede declarar a grupos enteros inferiores o despreciables o rebajar sus derechos. En Estados Unidos, más de 65.000 ciudadanos fueron esterilizados contra su voluntad en una época en la que los defensores de la eugenesia recurrían a justificaciones científicas para purificar la raza humana, librándola de personas con rasgos no deseados. Y esto pasó en Estados Unidos, no en la Alemania nazi. Es decir, en Inglaterra la homosexualidad fue delito hasta el año 1967 y había tratamientos hormonales obligatorios como la castración química, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, una cosa muy inquietante histórica, que es que todo el genocidio judío, la eliminación de los judíos, no fue más que una extensión de una práctica que había empezado antes del nazismo en Alemania, que fue la Aktion T4. La Aktion T4 era que se podía eliminar o recluir a personas con deficiencias físicas o psíquicas muy graves. El nazismo lo que hizo fue extender la Aktion T4 a los judíos. Y luego el último mecanismo sería la desconexión moral. Son crear situaciones puntuales en las cuales el sujeto no emite juicios morales, como en el resto de situaciones de la vida, ¿no? De ahí que personas que tienen una vida familiar y social normal, el buen vecino, el buen padre de familia, sean capaces de cometer actos de extrema crueldad con otras personas y no tener conflicto moral. Por ejemplo, en las guerras, ¿qué mecanismos se usan? Redefinir la conducta dañina como honorable. Matar es algo que está muy mal, pero si lo haces en la guerra para defender a tu país, está muy bien, ¿no? Minimizar la responsabilidad, negar el daño causado, cambiar la imagen de las víctimas echándoles las culpas, etc., ¿no? Eso lo vemos en la guerra, lo vemos en el terrorismo, lo vemos en el fanatismo, en muchas. Una película que nos cuenta estos conflictos morales que ocurren en la guerra es, por ejemplo, la delgada línea roja del año 98 de Terrence Malick. Pero hay una película que para mí lo refleja en un famosísimo monólogo de la manera más perfecta que se puede hacer, que es Apocalypse Now. En Apocalypse Now, probablemente la escena más famosa es la carga de los helicópteros con la música de las Valquirias de Wagner, etc. Pero hay un monólogo que es cuando el soldado que ha sido enviado para matar al coronel Kurtz se encuentra con el coronel Kurtz. El coronel Kurtz, de las fuerzas especiales, desaparece en la selva y le van a buscar. Y el soldado que le encuentra ve que ha hecho una especie de colonia en la cual tiene implantada una dictadura absoluta y él está esperando a que vengan a matarle. Lo tiene clarísimo. Hablando con él, vemos por qué ha llegado a esa situación y es por absoluta desesperación. Él ha visto que todo lo que le han imbuido es una barbaridad y se lo explica al soldado. Le dice, la moralidad, juzgar, los límites morales, es aquello que nos está reprimiendo. Si nosotros quitamos cualquier límite moral, somos el ejército más eficaz del mundo. ¿Qué es lo que están haciendo? Quitarnos estos límites morales. Nos están deshumanizando para convertirnos en máquinas al servicio del Estado. Vamos a ver un trozo de ese monólogo. And I want to remember it. I never want to forget it. I never want to forget. And then I realized, like I was shot with a diamond bullet right through my forehead. And I thought, my God, the genius of that. The genius, the will to do that. Perfect, genuine, complete, crystalline, pure. And then I realized they were stronger than me because they could stand it. These were not monsters. These were men, trained cadres. These men who fought with their hearts, who have families, who have children, who are filled with love. But they have the strength to do that. If I had 10 divisions
of those men, then our troubles here would be over very quickly. You have to have men who are moral and at the same time who are able to utilize their primordial instincts to kill without feeling, without passion, without judgment. Because it's judgment that defeats us. A mí es uno de los monólogos que más me impresionan de la historia del cine, ¿no? Llamado El horror. Bueno, ya para terminar este capítulo quería hacer una referencia a la maldad por inacción. Hay una frase muy famosa de Edmund Burke que dice que lo único que hace falta para que el mal triunfe es que los buenos hombres no hagan nada, ¿no? O Martin Luther King también decía que aceptar pasivamente un sistema injusto es cooperar con ese sistema y tener parte de la maldad. O el famoso poema de Brecht, ¿no? Primero vinieron a por los judíos, pero no eran judíos, luego por los comunistas, no eran comunistas, etc. Y ahora vienen a por mí, no queda nadie. Y quería, hacer referencia a un hecho real que fue plasmado en una película llamada El viaje de los malditos y que ocurrió en el año 39 y fue un barco lleno de judíos a los cuales Hitler les permite salir de Alemania. Aún no había estallado la guerra, pero ya estaban las relaciones diplomáticas muy tensas. Entonces les dejó salir y fueron para ir a Cuba. Pero cuando llega a Cuba, el presidente de Cuba no les deja desembarcar porque no se quieren enemistar con Hitler. Entonces, desesperados, se van a Estados Unidos. Y allí nos encontramos a Roosevelt, que tampoco les dejó. Y después de estar allí un tiempo, tuvieron que volver. Algunos tuvieron la suerte de acabar en Reino Unido, pero la mayoría tuvieron que volver a Alemania y acabaron en los campos y murieron. La maldad por inacción, por no comprometernos, por no tener problemas y muchas veces sin esa conciencia de que realmente estamos haciendo el mal. Bueno, pues vamos a terminar, después de este panorama tan sombrío que hemos dibujado de lo que es la maldad, pero que es la realidad de la vida, creo, con el contrapunto. Eduardo Galeano dice que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Porque hay una frase de él que no me gusta mucho, que dice que el hombre es mitad miseria y mitad maravilla. Es decir, las personas son capaces de hacer el mal más absoluto, pero también son capaces a veces de hacer actos magníficos, ¿no? Por lo tanto, hay una idea fundamental para esto que es el libre albedrío. Las circunstancias pueden marcar muchísimo, pero si no estamos ante un determinismo absoluto, que generalmente no lo estamos, pues se puede contrarrestar estas tendencias, incluso las influencias exteriores. La psicología conductista nos da incluso algunos recursos para hacerlo, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo resistir las influencias malvadas? Pues abandonar la ilusión de que somos invulnerables, reconocer los errores, estar atentos a situaciones nuevas, no confiar en lo repetido, fomentar el pensamiento crítico, hacerse responsable de las propias decisiones, afirmar la identidad personal, no permitir que a uno le cosifiquen o asumir autoridades que no tienen fundamento, desear ser aceptado, pero valorar también la propia independencia, estar atento a las formulaciones engañosas, equilibrar el tiempo en el futuro y el pasado, no pensar solo en el presente, no sacrificar
libertad por la ilusión de seguridad y no caer en pequeñas maldades cotidianas. Y aquí tengo que hacer referencia a una cita que me gusta mucho porque bueno, es muy irónica, está llena de retranca inglesa y es del escritor Thomas de Quincey, que escribió un libro que se llama Del asesinato como una de las bellas artes, ¿no? Entonces, Thomas de Quincey nos dice, lo digo con muchísima retranca, dice, uno empieza por permitirse un asesinato. Pronto no le dará importancia al robar. Del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor. Y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. Pues vamos a ver algunos ejemplos de este contrapunto, ¿no? De personas que a pesar de influencias externas han afirmado sus propios valores morales y han actuado conforme a los mismos. Hay una película que se llama Amén, me parece muy interesante, es un sacerdote que en plena genocidio de los judíos y ante la pasividad de las autoridades del Vaticano a las cuales recurre, él acaba por compartir voluntariamente la suerte de aquellos que son trasladados a los campos de concentración. El jardinero fiel, que es una película que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que nos habla de un matrimonio que, bueno, en una situación en África, en la cual una industria farmacéutica despiadada y mafiosa está haciendo barbaridades con la gente. Y hay una idea en esta película que a mí me gusta mucho, que es decir, no pienses en algo, una situación global, como diciendo, yo no puedo hacer nada en contra de esto. Piensa en algo concreto. Ella le dice a su marido, el marido le dice, no podemos ayudar a todo, y ella le dice, sí, pero a este niño sí le podemos ayudar. O el árbol de la vida, que es un poco el contrapunto a Anticristo. Anticristo es como la maldad que está en la naturaleza, y en cambio el árbol de la vida de Terrence Malick, del año 2011, es una película muy filosófica para mucha gente, excesivamente, pero que habla de la bondad natural, de la compasión, de la empatía, y que esto puede triunfar sobre todo. Y me gustaría también hacer referencia a un personaje real, que es Joseph Hartinger, porque Joseph Hartinger es un ejemplo de que no hay que eludir la responsabilidad. Siempre tenemos la capacidad de elegir, la conciencia crítica, el no perder la perspectiva. Él era fiscal en el año 33, con Hitler en el poder. Se puso a investigar asesinatos disfrazados de suicidio en Dachau, en los que las víctimas eran siempre judíos. Y le dijeron que dejara de investigar, pero él lo hizo. Y al final tuvo que salir huyendo de Alemania, volvió después, e incluso fue condecorado en los años 60. Pero se fue al exilio, es decir, se jugaba mucho más que su puesto, se jugaba su vida, ¿no? Y sin embargo él volvió. Hartinger declaró, cuando se le preguntó por esto, que carecer de poder no implica que uno carezca de coraje o de carácter. Y vamos a terminar con una escena famosísima, conocéis, en el cual se contiene un mensaje que es un poco el resumen de lo que decía, ¿no? Que la bondad o la lucha contra la maldad se puede contener en pequeñas cosas que significan muchísimo. Una escena que todos vais a reconocer inmediatamente. Es hebreo. Del Talmud dice, quien salva una vida, salva al mundo entero.
Cristo. Bueno, y ya terminamos. Terminamos con esta imagen que es un cuadro de Escher, del pintor holandés Escher, y que creo que nos sirve para representar la dualidad del alma humana. Si al ver esta imagen os fijáis en que en el fondo negro veréis figuras blancas que son ángeles, pero si tomáis como fondo lo blanco, veréis demonios. Y como digo, sirve un poco para representar esa dualidad del alma humana. Alexander Solzhenitsyn, poeta ruso y antiguo prisionero del Gulag de Stalin, nos dijo: la línea que divide el bien del mal atraviesa el corazón de cada ser humano. ¿Y quién quiere destruir una parte de su propio corazón? Muchas gracias.